En la Franja de Gaza es el sitio donde se han concentrado mayormente los ataques israelíes en las últimas semanas, que se han profundizado sobre todo en el último mes. Estamos hablando de la mayor avanzada israelí, al menos en esa zona de la Franja de Gaza, que se haya visto en los últimos 30 días. Es la mayor operación donde los tanques israelíes han atravesado Khan Yunis, donde muchos palestinos se están refugiando después de haber abandonado el norte de la franja. Y estamos hablando de que aquel fue el primer foco de la guerra contra el grupo terrorista Hamas. Al menos 25.700 personas, 700 palestinos, han muerto y 63.740 han resultado heridos en ataques israelíes contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre pasado. Se realizó una nueva protesta en Tel Aviv pidiendo la liberación de los rehenes que se encuentran en manos del grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre. Esta marcha específicamente se llevó a cabo alrededor del complejo del Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Un grupo de esos manifestantes bloqueó la carretera cercana durante varios minutos, paralizando allí el tráfico. Y en paralelo se llevó a cabo otra manifestación cerca de la residencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Dos buques estadounidenses han sido objetivos en el día de hoy de un ataque cuando navegaban por el Golfo de Adén frente a la costa de Yemen en el marco de los últimos lanzamientos de misiles por parte de los hutíes contra embarcaciones en la zona ante la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Una de las mayores empresas mundiales de transporte marítimo de contenedores ha confirmado en las últimas horas que dos buques de su filial estadounidense estaban siendo escoltadas por la Marina de ese país y formaba parte de una operación de tránsito programado en dirección norte en la zona de Bab el-Mandeb. El presidente de Egipto ha acusado a las autoridades de Israel de entorpecer la entrega de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah y ha señalado que su país no es responsable de que la asistencia llegue a la Franja de Gaza a cuentagotas. El cruce de Rafah está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, ha recalcado el presidente egipcio, que culpa a las medidas israelíes de entorpecer la entrada de la ayuda. La autoridad palestina advirtió de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pretende prolongar su cruenta ofensiva sobre la Franja de Gaza durante al menos 6 meses más, buscando prolongar su propia agenda política y despreciando las demandas internacionales, indicó la autoridad palestina. El Ministerio de Exteriores denunció en un último comunicado que, con sus últimas declaraciones, Netanyahu pretende imponer su agenda personal y a la vez se jacta del genocidio y el desplazamiento forzoso que está cometiendo en Gaza. El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza aumentó a 25.700, según lo denunció en el día de hoy las autoridades gazatíes, recordemos, controladas por el grupo islamista Hamas. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 25.700 mártires y 63.740 heridos desde el 7 de octubre.
La intensificación de los combates en Khan Yunis, la localidad que está ubicada al sur de la Franja de Gaza y es cercada por las fuerzas israelíes, está afectando a los hospitales, a otras instalaciones sanitarias de la zona que, como consecuencia de todo ello, sufren ataques o podrían verse obligados a cerrar por las órdenes de evacuación, según ha informado Naciones Unidas. En su informe diario sobre el conflicto, la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU señaló que las órdenes de evacuación dictadas por Israel en Khan Yunis afectan a una zona donde habita más de 500.000 de personas y operan 3 hospitales. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia decidirán este viernes si concederán o no medidas de emergencia contra Israel tras las acusaciones de Sudáfrica de que la operación militar israelí en Gaza es un genocidio dirigido por el Estado. El máximo tribunal de las Naciones Unidas emitió un comunicado hoy diciendo que el panel de 17 jueces dictará su fallo en el tribunal. A principios de este mes, en 2 días de audiencias, Sudáfrica pidió a la Corte Mundial que ordene una suspensión de emergencia de la devastadora campaña militar de Israel en la Franja de Gaza. El ejército de Israel ha asegurado en el día de hoy que está incrementando la presión sobre el movimiento de resistencia islámica, me refiero al grupo terrorista Hamas, en el marco de su ofensiva en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza y epicentro de una nueva acometida de las tropas israelí desde la noche del domingo. Las imágenes impactantes que estamos observando tienen que ver con esta información que asegura que las fuerzas de la 98 División continúan su ataque en el área del campamento de refugiados de Khan Yunis, incrementando la presión sobre la organización terrorista y eliminando a muchos grupos terroristas con disparos de francotiradores, carros de combate y bombardeos. Resaltó también que las fuerzas aéreas, como estamos observando, apoya a las fuerzas en sus maniobras con ataques para eliminar amenazas de las fuerzas en tiempo real, así como la destrucción de infraestructura terrorista. Esto lo comunicó el ejército israelí a través de su página web. Y el primer video que llega justamente desde la Franja de Gaza tiene que ver con lo último que les comentaba. Estas imágenes están centradas allí, en Khan Yunis, donde las tropas israelíes han neutralizado a numerosas células terroristas con fuego de francotiradores, tanques y ataques aéreos, incluida una célula que planeaba realizar fuegos antitanques contra las fuerzas israelíes. Bueno, lo que estábamos observando era uno de los búnkers del grupo terrorista Hamas desmantelado por el ejército israelí. Pasamos al próximo video. Y en este caso, las fuerzas de defensa israelí muestran cómo localizaron un túnel de 1,5 kilómetros de longitud y una planta de fabricación de cohetes de Hamas en el corazón del barrio residencial de Khan Yunis, en este caso. Impactante las imágenes que nos llegan y se puede observar claramente cómo están preparados estos túneles, ¿no? Hay sectores que están acorazados, bueno, todo el cableado eléctrico. Bueno, los combatientes de la 7ª Brigada y de la unidad Shalem que opera en la zona terrorista
han desbaratado y han destruido más de 150 túneles de las características que estamos observando. Muchos de ellos, según dice Israel, están ubicados debajo de la zona civil e inclusive de hospitales y escuelas. Y lo que observamos tiene que ver con lo que han registrado también oficiales israelíes, donde se enfrentaron en distintos puntos de la franja de Gaza, donde habían caído varios civiles. De esta manera, el propio ejército israelí y con las cámaras corporales, registran los enfrentamientos en el corazón de Gaza. Y de la franja de Gaza nos vamos a Irak, porque en la última noche Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos cerca de la capital iraquí. Escuchamos y observamos las imágenes que llegan de ese lugar. Fue cerca de Bagdad, donde fueron atacados objetivos militares chiitas. Esto lo informó el ejército de los Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que se llevaron a cabo ataques contra objetivos de grupos chiitas, integrantes de Hezbollah, asociados con Irán. Por eso la guerra entre Estados Unidos y la OTAN con el mundo islámico es cada vez más intensa. محمد وآل محمد يا علي